Muy buenos días para todos y para todas. Hoy iniciamos un programa, este espacio digital como Movimiento Social Afro, donde entre muchas actividades haremos análisis político, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer presentación de estudios e investigaciones de nuestras comunidades. Muy buenos días, César, gracias por estar aquí, muy buenos días, Diana. Gracias a ti por invitarme. A todos y todas, muchas gracias. Licenia, gracias por la invitación. Diana, aquí vamos a compartir. Gracias, muchachos, por estar aquí y hoy vamos a analizar y a analizar y a presentar ante toda nuestra audiencia análisis de cómo ha sido la participación de nuestros ministros en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Solamente para recordar, en agosto del 2022 inició este gobierno actual y han pasado hasta el momento 5 ministros afrodescendientes. Quisiéramos, antes de analizar y estudiar ese desempeño de cada uno de nuestros ministros, nos contaran para que toda nuestra audiencia sepa con quién estamos sentados. César, cuéntanos de manera muy simplificada quién eres. Bueno, César Cabezas es un joven nacido en Buenaventura Valle, hijo del Pacífico en general, un adalid de las luchas de las comunidades negras en cuanto a que tiene que ver con la reivindicación de derechos y el empoderamiento. Hago parte de la consultiva alto nivel, también del espacio de consulta previa, y he estado vinculado muy fuertemente en lo que es el acceso a la educación superior de las comunidades negras. Gracias, César. Aquí tenemos un historiador activista. Gracias, César. Ahora, Diana, cuéntanos de manera simplificada quién eres. Bueno, mi nombre es Diana Salazar, yo tengo una ascendencia del Pacífico, una mezcla de Chocó y Buenaventura en mi sangre, pero soy nacida en la ciudad de Santiago de Cali, tengo 35 años, soy politóloga, tengo una especialidad en cultura de paz y derecho internacional humanitario, me he desempeñado en el sector público dentro de la administración pública a nivel regional y local, y también he tenido la oportunidad de hacer un ejercicio importante en la cooperación internacional de la Universidad del Pacífico. Bueno, y yo soy Licenia Salazar, que quiero que ustedes me conozcan más bien como investigadora de asuntos afro. Y vamos a arrancar de una. En el contexto de la presidencia del presidente Gustavo Petro, hemos visto que ha habido muchísimos cambios en los ministros y vamos a arrancar. Recuerdan ustedes que nuestra primera ministra fue nuestra excongresista por 2 ocasiones, María Isabel Urrutia. Entonces vamos a iniciar, César y Diana, a analizar cómo fue ese desempeño, cómo ustedes vieron el desempeño de María Isabel en ese ejercicio como ministra del Deporte. Bueno, para nosotros como población negra afrocolombiana, palenquera y raizal aquí en Colombia, siempre es un motivo de crítica en la conformación de los gobiernos y sus gabinetes, la participación de nosotros como afros en esa participación política de los gabinetes, ¿sí? Hemos tenido el éxito, pues, de poder contar con muchas expresiones afro, muchos cuadros políticos nuestros, y empezando por lo que tiene que ver con el Ministerio del Deporte, pues es clave que la ministra haya sido de entrada lo que es la hermana María Isabel Urrutia. El desempeño, pues no podemos calificar un desempeño bueno o malo, en sentido de que no hubo un tiempo suficiente para poder desarrollar una política, que eso es lo que se quería, y ella, pues, en el poco tiempo que tuvo, uno no puede calificar de forma profunda el desempeño, aunque sí hay que hacer unas críticas en cuanto a que cuando ella toma el cargo, siendo una cartera tan importante para un proyecto político, de hecho, en todos estos gobiernos revolucionarios, por ejemplo, digamos Cuba, la Unión Soviética, todos esos gobiernos así, digamos, de tipo revolucionaria, el deporte es uno de los puntos a destacar. Y ella ha entrado con unas apuestas, pero no las desarrolló. César, pero ¿consideras que de una u otra manera, con todo ese recorrido y el conocimiento que María Isabel Urrutia tenía, estuvo, si bien es cierto, de agosto del 2022 hasta febrero del año siguiente?
Fueron pocos meses, pero con toda la experiencia que María Isabel tenía, ¿crees que realmente no pudo ejecutar nada de la política pública del deporte colombiano? No, porque en primer lugar, esa cartera no ha sido una cartera fuerte en los distintos gobiernos y no arrastró una buena política de gobierno con el gobierno anterior de Duque, ¿sí? Entonces, cuando vamos a mirar el desarrollo del plan de desarrollo que ella iba a desarrollar, no hubo una política concreta y clara. De hecho, se destacó mucho por los conflictos con muchas personas que habían estado muy vinculadas con el Ministerio del Deporte, como la atleta de turbo, ¿cómo se llama ella? Se me va el nombre. La atleta de turbo, ¿cómo es? La saltadora, de triple salto. Caterina Ibargüen. Con Caterina Ibargüen. De hecho, con muchos referentes del deporte tuvo muchas dificultades en cuanto a lo administrativo, porque arrastraba una política de gobiernos anterior. Y fuera de eso, pues la puesta en escena de su programa de gobierno, pues no fue de gran alcance porque no alcanzó a desarrollar ninguna de sus ideas. A ver, Diana, ¿y cómo viste a María Isabel Urrutia como ministra del Deporte? Bueno, yo hago una introducción porque este tema quizás es relevante gracias al último Consejo de Ministros televisado por primera vez en la historia en Colombia, que generó un boom y que captó por más de casi 6 horas la atención de todo Colombia. Hablando en términos generales de lo que puede ser el desempeño de María Isabel Urrutia como mujer afro en una cartera ministerial del deporte, se pueden decir varias cosas. Por una parte atípico porque pues viene de ser una medallista olímpica, nadie más que ella ha conocido las precariedades por las que tiene que pasar un deportista para llegar a consolidar no solamente su carrera deportiva, sino al país en una instancia internacional de esas. Entonces, en esa congruencia y en ese orden de ideas, uno pensaría que sería una mujer que llegaría con una robusta visión de cambios estructurales dentro de lo que puede ser la política pública del deporte colombiano. Sin embargo, por lo menos el tema de las diferencias con Caterina Ibargüen, que también ha tenido ciertas posturas dentro del desarrollo del deporte colombiano. Exactamente. Sin embargo, yo haciendo como el análisis de lo que algunos medios de prensa hablan de lo que fue el desempeño ya a nivel administrativo y que tiene tinte político de María Isabel, pues sí hay cierta incongruencia en el manejo de la contratación pública y en el manejo de ciertas actuaciones como servidora pública que dejaron ver una faceta poco ética de ella y que pues debido a esto pues sale de la fórmula o del gabinete. Pero hablando ya puntualmente de lo que ha podido ser María Isabel como líder afro dentro de la política y dentro del deporte colombiano, pienso que ella ha hecho una carrera de liderazgo político que la llevó a la instancia que la llevó, a pesar de que el liderazgo no se haya reflejado de pronto en la curul que tuvo en su momento como mujer afro en la Cámara de Representantes, pero considero firmemente de que en particular ella ha hecho un trabajo político y de liderazgo para ella, pero que no ha tenido esa retribución en beneficios. Considero que era una cartera no menor porque la población afro en el deporte es la que destaca más a Colombia y era una oportunidad de hacer ese enclave entre hacer cambios estructurales en la política pública de esa cartera en específico, enclave con Pacífico o con comunidades afro. Pudiéramos decir entonces, Diana y César, que la cartera del deporte en cabeza de María Isabel Urrutia quedó con una deuda y pudiéramos decir, ¿será que el presidente Petro truncó un anhelo que tenía María Isabel Urrutia de aportar al deporte colombiano o realmente sus dificultades de tipo administrativo conllevaron a la decisión del presidente Petro de pedirle la renuncia? Miren, es un gobierno que está en el foco y en la lupa. Más que ningún otro gobierno, este gobierno ha estado en el foco y en la lupa. Y cualquier ministro del gobierno Petro, ¿sí?, está sí o sí en la lupa de todos los medios, inclusive los que se creen medios,
porque hay ahorita un crítico del gobierno que le llaman doctor Secoc, ¿sí? Este señor que es concejal, pero parece como si fuera senador porque hace control político como si fuera senador, Briceño se llama. Entonces, cuando uno va a ver, tenía toda una maquinaria y un espectro en contra de cualquier movimiento mínimo administrativo que hiciera, ¿sí? Entonces, tendría que ser muy ingenua la persona si no sabe el contexto político en que está para desarrollar la política que está y en términos administrativos no cometer los errores que se cometieron. Que el presidente llega a decirle, oiga, Total. por favor. Bueno, ¿sí? María Isabel Urrutia será invitada a este espacio porque es necesario y es importante también tener la oportunidad de escucharla en algunos momentos, porque lo que sí podemos decir es que María Isabel Urrutia se sintió sola y sintió que nosotros como pueblos negros afrodescendientes no la apoyamos en el momento en que el presidente de este país tomó la decisión de no continuar con ella en esa cartera. Pero les invito a ustedes dos que sigamos con la segunda ministra, porque viene de última un tema que sí nos va a tomar mucho tiempo. Entonces les invito que continuemos con el análisis del desempeño de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, la tumaqueña Yesenia Olaya. ¿Cómo ven ustedes? Empecemos ahora por Diana, el desempeño hasta el momento de la ministra Olaya. A mí me parece que ella ha tenido, esa es una cartera muy discreta dentro de lo que puede ser el Ejecutivo, pero gracias a que se llegó un presidente progresista que está brindando muchas posibilidades de poder hacer enclave entre el cuidado de la biodiversidad, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ella tuvo un papel un poco más destacado que incluso el que pudo haber tenido en cierto momento la exministra, que también es afro y pasó por ahí, la doctora Torres, debido a la COP16. Creo que eso marcó un papel que ella supo aprovechar dentro de su forma discreta de desenvolverse como ministra, sobre todo en un tema que estaba averiguando aquí, y fue el anuncio de la negociación de un nuevo mecanismo multilateral para la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la información digital sobre las secuencias de recursos genéticos, que eso fue algo que dentro de la COP16 marcó un boom interesante en materia de ciencia y tecnología. Creo que ya ahí pudo mostrar mucho de su tarea, que la viene haciendo muy juiciosa. Sin embargo, no ha dado como noticias sobre puntuales situaciones o acciones que haya hecho para el Pacífico colombiano en materia de ciencia, tecnología, teniendo nosotros la Universidad del Pacífico y la Universidad del Chocó como centros o nodos de investigación. César. Bueno, mira, llegar a esta cartera, sí, que pasa a ser de conciencias a Ministerio de Ciencias, conlleva muchas también dificultades, porque si hay un gremio en Colombia racista, es la comunidad científica de Colombia, ¿sí? Sí. Y con Gisela nos tocó digo nos tocó porque mi papel como activista me tocó hacer una dinámica junto con otros compañeros de contrarrestar esa opinión racista de gente como Wasserman, Moisés Wasserman, ¿sí? Y otros, inclusive de las distintas universidades, de la Universidad Nacional que conocía yo, y así, que empezaron a desmeritar el papel y la idoneidad de tanto Gisela y después, obviamente, lo que tenía que ver con la ministra Yesenia. Yesenia ha tenido dos cosas que me parecen importantes. Una, el desarrollo y continuación de la apuesta de territorio que traía la ministra Gisela Torres, que fue trabajar con estas niñas y estos jóvenes de estos territorios en cuanto a que es las apuestas científicas de los distintos programas. Eso ha sido importante. Lo demás queda muy en duda y queda un poquito complejo. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se le da a ese ministerio no está acorde a las apuestas científicas que tiene que tener el país, ¿sí? Y en un momento dado, la exministra Mabel Torres
Chocuana, la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, por supuesto, ese era uno de de las quejas que tenía frente al presupuesto. De una u otra manera, tenemos que reconocer públicamente que Yesenia está trabajando bien, es una joven, una mujer estructurada, una mujer bien formada, y aspiramos de verdad que dé ese salto y pueda lograr de verdad mucho más de lo que de lo que hemos recibido hasta el momento, y sabemos que lo hará, y finalmente, ¿quieres aportar algo más sobre la ministra? Sí, el ministerio tiene que convertirse realmente en un ministerio, no seguir en la esfera de como si fuera todavía conciencias, ¿sí? Porque tiene que abarcar, y Colombia tiene un potencial en términos biológicos, recursos genéticos demasiado grandes, pero la capacidad del ministerio todavía muy vinculado y muy minimizada a conciencias. Como a conciencias. Tiene que desarrollarse más. Y la ministra Yesenia tiene las capacidades, porque la conozco, y ella puede desarrollar eso. Gracias, muchachos. Vamos a seguir con nuestro tercer ministro, que vamos a analizar su desempeño. Luis Gilberto Murillo. Inicialmente, en agosto del 2022, es nombrado como embajador de Colombia ante Estados Unidos, y posteriormente es nuestro canciller. ¿Qué opinan ustedes de Luis Gilberto, embajador Luis Gilberto, como ministro de Relaciones Exteriores o canciller? Bueno, con mis compañeros, y inclusive con muchas personas que hacemos tertulias políticas, nosotros en un momento dado decíamos, bueno, el ministro, ¿por qué estando tan tranquilo, tan relajado, de colchoncito, allá en Estados Unidos, todo eso? ¿Por qué no mete este bochinche acá? ¿Sí? El bochinche acá. Porque, o sea, Colombia es muy complejo en todas sus dinámicas. Y no teníamos mucha fe en cuanto al papel que iba a desarrollar él, porque creíamos que estaba en su zona de confort en la embajada de Estados Unidos. Cuando llega es sorpresivo, porque empieza a marcar una línea y un criterio, y con Petro marcar criterio es complejo, porque Petro es una persona muy, como lo dijo en el último trino que hizo con Trump, que es una persona terca, y él, ¿sí? Y sobrellevar esa relación, primero con Petro, para tener una política internacional, pero yo creo en mi análisis de lo que he visto, creo que es uno de los ministerios más destacados que ha tenido el gobierno Petro, ¿sí? Con Luis Gilberto al frente. Con Luis Gilberto. Diana, ¿qué opinas del exministro? Respecto a Luis Gilberto, yo quisiera hablar en clave de los momentos hasta el final de su ejercicio, y es que, bueno, Colombia en materia de política exterior ha tenido un desarrollo y un liderazgo importante a lo largo de los años en su composición como Estado-nación. Eso ha dado unas características importantes, sobre todo en la región centro y suramericana, y en otros postulados a nivel de la ONU. Recordemos que incluso el presidente Juan Manuel Santos dejó a Colombia muy bien parado en las Naciones Unidas, y creo que la dinámica o la idea de la política exterior progresista iba muy encaminada a generar un liderazgo, a mostrar a Colombia como un país con una voz y una decisión sobre cambio climático, sobre posturas internacionales alrededor del desarrollo de la guerra, y en general sobre las decisiones tan importantes que tienen que existir ahorita a nivel global para que no vaya a existir una extinción del mundo en general gracias a los cambios climáticos que hay. Entonces, Luis Gilberto en un primer momento jugó como un ministro que dentro de su cartera o dentro de su tarea o de las instrucciones presidenciales estaba el poder sentar una posición de liderazgo importante, tanto con población demócrata como población republicana de los Estados Unidos. Esto porque obviamente tenemos una relación comercial que hay que cuidar
inmensamente con Estados Unidos, nos guste a unos o no, y también porque había que ayudar a que los líderes que iban a ser parte de esa cartera de la política exterior quedaran bien posicionados en Estados Unidos. Por eso se desarrolló como un fortalecimiento a embajadas como la de Chicago, con el doctor Angulo, la también embajadora ante las Naciones Unidas, se me escapa el nombre de la mujer guayú. Boscán. Boscano. Carmen Boscán. Carmen Boscano. Y también el fortalecimiento, sobre todo también de otros consulados, que fue muy importante en su momento para la comunidad, para los connacionales que estaban en Estados Unidos. Ya cuando Luis Gilberto pasa a tener otro papel relevante, que es cuando él viene a Colombia para asumir la crisis de pasaportes, que fue un escándalo a nivel nacional, en términos contractuales, que él llega a solucionar, a darle frente diplomático, asume otras tareas como ser parte de instancias internacionales donde el presidente necesitaba alzar una voz, sobre todo para el tema del cambio climático, que fue ahí donde él pudo hacer avanzadas interesantes para dejar muy bien parado a Gustavo Petro en la arena internacional, incluso en reuniones como el G20, la promoción y el desarrollo y la coordinación de la COP16 mostró de que fue un ministro juicioso con sus otros compañeros, se le veía mucho compañerismo con Susana Mohamed, incluso con la misma Francia Márquez cuando trajo su delegación de Inglaterra en el marco de Petronio. Se ha visto de que él ha hecho un trabajo en clave con muchos ministros que han dado buenos resultados. Como canciller, creo que su estocada final fue poder desenmarañar lo que se enredó políticamente por el carácter de dos mandatarios, poder hilar delgado en lo que fue el sostenimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, que él muy juiciosamente trató de nutrir. Fue una estocada final, salió muy bien, salió bien librado de ello, fue un problema diplomático que se solucionó en menos de lo que pensábamos, y creo pues que al César lo que es del César. Ustedes dos, como afrodescendientes, ¿se sienten representados de manera concreta y sencilla? Respóndanme. ¿Se sienten representados bien con Luis Gilberto Murillo como precandidato presidencial? Como candidato presidencial tiene sus cualidades, me representa, ¿sí? A mí cualquier hermano o hermana, desde mi visión activista, que tome las banderas de una apuesta política de poder, tal como lo hicimos con la hermana Francia Márquez, merece obviamente nuestro respaldado, nuestro respeto y acompañarlo, y me representa en ese sentido. Diana. Yo considero de que él es una figura muy técnica y muy necesaria dentro de cualquier tipo de gobierno, incluso la figura de vicepresidente, que es lo que él ha venido persiguiendo en anteriores candidaturas, es una figura que le queda muy bien porque tiene un tecnicismo que nutre muy bien a los países. Como figura presidencial creo que puede ser un presidente muy diplomático y que puede acercar interesantes relaciones para Colombia. Creo que en otras carteras también se le intentó ver mostrando un lado mucho más humano y de cooperación internacional con comunidades muy vulnerables. Ahí se vio una tarea interesante, pero creo que hay que trabajar un poco más el carisma de él para que pueda ser más elegible que nombrable. Esperamos que el exministro nos esté escuchando. Más carisma, ministro, más calle. Una última opinión en cuanto a ello. Hace unos días, este señor, el muchacho de allá, Polo nos dijo que iba para la presidencia. Entonces sale en el ramillete y sale por ahí una encuesta que mire en un escenario de que Polo o Luis Gilberto. Yo decía, ese insulto, por favor, es un insulto una falta mayor. de respeto. No hay cabida para un insulto como tal. ¿Sí? Listo. Aquí quedan las reflexiones, y este espacio como movimiento social afro es un espacio
de profundas reflexiones y aspiramos que hoy por lo menos no vamos a resolver muchísimas cosas, César y Diana, pero sí queremos que quede en el imaginario colectivo todas estas reflexiones para que posteriormente podamos seguir abordándolas. Cuarta ministra en el gobierno del presidente Gustavo Petro, Aurora Vergara, socióloga de la Universidad del Valle, una ministra que de una u otra manera tiene muy buena recordación en términos generales en Colombia, en su paso por ese ministerio, donde solamente para recordar, ella tuvo unos 7 meses como viceministra de Educación Superior y luego en marzo del 2023 el presidente la nombra como ministra. ¿Cómo vieron el desempeño de Aurora Vergara Figueroa como ministra de Educación de Colombia? Diana. Aurora tuvo una ventaja muy interesante y fue ser parte del empalme. Ser parte del empalme presidencial le dio una ventaja de entender la cartera de una manera inigualable, tanto que los viceministerios, que son un brazo operativo y técnico del ministerio, lo pudo hacer de manera genial. Lo que pasa es que en clave política, su coequipero, que era en su momento, antes de que ella se montara, ¿quién estaba en ministro? Estaba Gaviria. Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria. Es en clave entre la parte política y la intención política que tenía Alejandro Gaviria dentro de ese ministerio. De pronto no hacía que el trabajo se llevara a la efectividad que se llevó, pero en términos generales esta ha sido una de las carteras de la corona, de la presidencia, porque pues como sabemos esto es un gobierno progresista que ha enfocado todos sus esfuerzos en el desarrollo educativo del país. Aurora tuvo grandes aciertos, creo que adelantó mucho el tema del indicador de desarrollo de infraestructura en algunos espacios de Colombia, pudo hacer grandes entregas en sus gestiones y en sus resultados. Sin embargo, considero que para ser una hija del Pacífico, del Chocó específicamente, ser una mujer criada y desarrollada en el Chocó, siento que haber dejado las dos universidades, tanto la del Pacífico como la tecnológica, haberlas dejado en unas situaciones completamente inciertas, con situaciones administrativas, políticas muy complejas, que a hoy siguen teniendo la misma cantidad de precariedades, el de pronto no haber desarrollado algunos otros programas, o incluso, ¿por qué no decirlo?, una facultad de medicina para este tipo de universidades que tienen carácter nacional. Son cosas que me parece que quedaron fuera de su cobertura como ministra, o de lo que le pudo haber impulsado más en ese sentido. Y de acuerdo ya a lo que mucha gente habla de la reforma que no pudo impulsar en el legislativo, considero que este era un trabajo de una unión política muy compleja, tanto de ministros, bancadas. Creo que había que haber hecho un ejercicio mucho más unido. No siento que haya que dejarle toda la tarea a ella sola, pero en general yo a Aurora considero que es una mujer muy técnica y fundamental para lo próximo que se pueda venir en el progresismo y en los gobiernos. César, ¿cómo viste a la exministra Aurora Vergara en el desempeño de sus funciones? Bueno, empezó como viceministra cuando debió haber sido ministra de entrada. No lo entiende pues Petro, o pues los asesores de Petro, no entiendo cómo es que consideran a Gaviria como un ministro y todavía de educación. O sea, es un descache total lo que pasó con Petro al nombrar a Gaviria, Alejandro Gaviria, de ministro de Educación. Y Aurora Vergara, viceministra. Me parece que le fue mejor a Aurora como viceministra que como ministra. ¿Cómo así, César? Cuéntanos. Totalmente. ¿Por qué? Porque puedo observar que la dinámica de desarrollo de infraestructura básica y media, pues tuvo grandes aciertos
de aplicación de llegar a territorios que pues prácticamente no, el Estado colombiano nunca llegaba, como pasa pues gran parte del territorio nacional donde el Estado nunca ha llegado. Con ella se hizo esa apertura. Pero en tema de educación superior, sí, nosotros vemos que hay unos rezagos muy grandes y que ella tuvo la potestad de generar esas transformaciones y esos avances allí. Y allí quedó en deuda totalmente. Miren el concierto, el estado del arte hoy de la Universidad Tecnológica del Chocó, un desorden impresionante, cuando ella desde su ministerio, en primer lugar, los delegados que se enviaban a todas esas universidades eran unos delegados que tal vez no creo que sean mucho de la cuerda de ella o de ella los ponía, sino que creo que alguien más los ponía. Tengo conocimiento de muchos de ellos y no creo que hayan sido tan amigos de Aurora para ser delegados del Ministerio de Educación a esas universidades. Entonces, César, entonces consideras que Aurora Vergara quedó en deuda con nuestras dos universidades tecnológicas del Chocó y del Pacífico. Muy en deuda. Tú vas a mirar lo que se dice que es Universidad del Pacífico en Guapi, es una caseta allí puesta, y si tú vas a mirar la maqueta al menos de que uno ve de la Universidad del Pacífico o la Universidad Nacional, sede Pacífico, miren el estado que está, no hay universidad. No hay avance. Entonces, si no hay universidad, o sea, sabemos que también es un tiempo también corto, ¿no? Porque Sí. es lo otro, porque con Petro tener ministro cada 3 meses en un poco de cartera es otra dinámica que uno no entiende administrativamente un Estado, un gobierno, cómo puede tener a flote cuando uno tiene unos ministros posesionados En y tan que tengan corto tiempo. continuidad. Y en 7 meses sabemos que no va a hacer transformaciones. Pero si cuando uno mira el paso que ella tuvo en el Ministerio de Educación, en materia de educación primaria y media, podemos decir, tuvo avances, la educación superior quedó muy en deuda. ¿Sí? Aurora Vergara, qué bueno que pudieras escucharnos y de verdad algún día tener la oportunidad de que nos contaras, nos contaras qué habrá pasado de verdad al interior de esa cartera, pero de verdad quedamos con muchas expectativas de algún día escuchar qué más hubiera podido hacer usted como ministra, sobre todo por 2 de nuestras universidades. Y ahora por último, sabemos que el tiempo siempre es un enemigo de estos espacios para poder hablar de manera extensa. Y por último, antes de terminar, obviamente, este primer espacio como Movimiento Social Afro, se hace necesario hablar de Francia Márquez como ministra. Como vicepresidente lo haremos en otro momento. Hoy vamos a hacer la evaluación de la ministra, la primera ministra de ese Ministerio de Igualdad y Equidad, cómo la han visto a ella, cómo la han visto en el desempeño de este ministerio que ha tenido muchísimas opiniones contrarias en nuestro país. Arranquemos con Diana. Bueno, la doctora Francia Elena Márquez Mina jugó un papel muy intrépido al tener el tema de ser una vicepresidenta con unos roles que parecen ser ambiguos, pero donde tiene un campo de juego impresionante, y con solicitar o ponerse en sus hombros la cartera del Ministerio de la Igualdad, un ministerio que en pocas palabras es como decir que estamos en un paseo o en una reunión y queremos comer todo sancocho, y haciendo una analogía, queremos hacer un sancocho, pero no tenemos ni siquiera la cocina construida. Entonces no tenemos menaje de vajilla, no tenemos estufa, no tenemos ollas, no tenemos muchas cosas que se requieren para que un sancocho esté servido en una mesa. Eso fue la tarea titánica que ella decidió emprender bajo unos puntos que fueron firmados, un decreto con unos artículos puntuales que cuando uno lo revisa, uno observa que hay una extensión de tareas a nivel de política pública, que como ya sabemos, consolidar una política pública en cualquier cartera es una tarea titánica, y incluso
tareas antiguas como sostener diálogos o pactos que se habían hecho con el paro cívico de Buenaventura, temas de acueducto, de infraestructura, muchas cosas que requieren no solamente tener un ministerio construido o con unas bases, sino también un trabajo político, un trabajo de coequipo con otras carteras, con tanto infraestructura, incluso temas de catastro en un litoral pacífico que no tiene un desarrollo a nivel macro, hablando en términos de infraestructura. Entonces yo considero de que Francia decidió tomar una tarea muy titánica que hasta hoy considero que le está quedando grande, con todo el respeto, debo de decirlo. Considero de que hay ciertas acciones a las que se le ha dado mayor impulso que a otras, y que en esa falta de saber prioridad, de saber priorizar, de saber planear ciertas cosas, se ha escapado mucho talento de nuestras comunidades afro que puede ser muy útil en su tarea. Creo que se ha hecho una selección del potencial de lo que somos los profesionales en el Pacífico muy mediana, muy mediocre para la tarea de quienes la escogieron a ella para estar a la altura de ser una vicepresidenta de este país. Creo que hay un ejercicio también político que no ha desarrollado, que creo que para las aspiraciones que ella tiene de seguir estando en el poder o de conquistar otras arenas de poder, ha hecho un ejercicio muy paquidérmico a nivel político, que estaba en todo el derecho de hacerlo como viceministra, y considero de que no ha sabido aprovechar su momento político, independientemente de todo el hate y de todas las acciones que hayan hecho a nivel social contra ella, que me parecen denigrantes, pero considero en términos generales de que ha sido un espacio que por falta de planeación, de apoyo técnico de muchas personas de Colombia, expertas que ya han podido pasar por esa experiencia ministerial, se está desaprovechando. César, ¿qué opinas de ese desempeño de Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad y Equidad? Pues hay un dicho que nosotros a veces citamos mucho, y dice que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿En qué me baso, en qué me quiero referir a esta situación? Marta Lucía Ramírez fue vicepresidenta y le salió la idea también de ser canciller, ¿sí? Ministra. Francia no necesitaba ser ministra de la Igualdad. Con vicepresidencia bastaba y sobraba para desarrollar sus propuestas de transformación del país y su programa de gobierno que ella quería desarrollar para el país. Ella viene muy expuesta porque sabemos la atmósfera racista del país, y se expuso de una forma increíble en un ministerio desde cero, que le dan un presupuesto, pero que ni siquiera cuenta con muchas personas técnicas para desarrollar todo el andamiaje de ese ministerio. Sí, bien que porque, o sea, el error que es de Petro a veces es meter muchos ministros que no eran sus amigos, y uno tiene que gobernar con sus amigos. Y ella, pues, en el ministerio o también en la vicepresidencia ha contado con muchos de sus amigos, pero mis amigos tienen que tener las mínimas cualidades y competencias para desarrollar esas labores. Y si uno va a ver que no hay una ejecución acorde, que no hay unos desarrollos acordes, y que vamos a ver que hay unos faltantes grandes, entonces una vez, ¿qué está sucediendo aquí? Sí, se crea el Ministerio de la Igualdad porque ella cree que hace falta un complemento en la vicepresidencia, porque sí, haría falta un complemento, yo estoy de acuerdo, hagámosle, pero se puede nombrar otra persona de su círculo, ¿sí?, de sus amigos, a que esté al frente de ese ministerio y ella seguir haciendo su otra tarea. Entonces, abarcar mucho, apretar poco. Hoy uno va a ver programas como el que le encomendó inclusive el mismo presidente Petro en ese decreto que le da las facultades para trabajar con las comunidades negras. Hay muchos de los allí que, por ejemplo, hoy me refiero al Fonbuenaventura y al paro cívico de Buenaventura, y el estado del arte es que se reúnen hace 7 años y no hay nada.
Entonces, vamos a mirar al fondo, todos somos pacíficos. Otra cartera que está a su cargo. ¿En qué estamos? Yo no puedo mirar que hoy Guapi empezó sin acueducto el gobierno del cambio y va a terminar sin acueducto. Sin acueducto. Terrible. ¿Sí? Entonces, cosas que uno dice, hey, lo demás pues ya sabemos, enfrentarse a toda una atmósfera que nunca esperó que una mujer negra, activista, campesina, fuera vicepresidenta con todo lo que toca luchar a diario en este país. Yo considero ahí, y quiero hacer un hincapié porque yo no pude tener como interpelación en lo de María Isabel Urrutia y en lo de Francia Márquez. Creo que ahí quiero hacer un punto de encuentro, porque muchas veces uno tiende como persona de comunidades afro a escudarse en cierto punto de que no lo dejaron actuar, la atacaron, o a nivel administrativo, como hablábamos con María Isabel, se dice como que es que no la dejaron actuar, y también ella no se sintió respaldada. Yo te quiero decir algo, mira, o quiero dejarlo aquí en la mesa. Los cargos públicos son un papel, quien los llena es una persona. Y en ese orden de ideas, cuando a ti te dan la oportunidad, porque más que hablar de que Petro haga los cambios que haga como presidente, si a ti te dan la oportunidad de estar 7 meses en una cartera donde, como reitero con María Isabel Urrutia, tú no solamente eres una parte administrativa, tú ya fuiste parte del desarrollo deportivo del país y trajiste una gloria inigualable. Y bajo esas dos dinámicas creo que fue que el presidente le dio la oportunidad de estar liderando una cartera de esas y confió en su criterio como política, como deportista, como administradora, y salir al final a decir que no me dieron toda la oportunidad, cuando uno observa que de pronto a nivel administrativo, teniendo ya la oportunidad que tenés, debiste haberte rodeado mejor, debiste haber escogido un equipo asesor que diera el reflejo de la altura de la cartera que estaban manejando. Y con Francia Márquez igual, considero de que es una mujer que ya llegó a una instancia de altísimo nivel. Tengo que decirlo, no es esperado para ninguna mujer llegar a ese cargo, y una mujer negra aparte, pero considero de que por muchos cocos que te estén tirando, por mucha bulla que te estén haciendo, los buenos profesionales, los buenos servidores dan resultados, y dando resultados se detiene el hate, se puede hablar con mucha propiedad y se puede exigir muchísimo más respeto desarrollando resultados. Yo sé que ha sido todo un país contra ella y ha sido tenaz y feo ver cómo se refieren a todos los negros, porque cuando la insultan a ella nos están insultando a todos y nos duele ver eso, pero a nivel administrativo, a nivel político, siento que han sido más las excusas y el dolor y lo que ella ha sentido por parte del pueblo colombiano que lo que ha podido ejecutar en su papel. Hoy, en este primer espacio, como Movimiento Social Afro, hemos revisado y evaluado de manera pues muy concreta el desempeño que han tenido nuestros ministros afrodescendientes desde agosto del 2022 hasta la fecha. Esperamos que estas reflexiones que hoy han realizado de manera seria, responsable, coherente y concreta César Cabezas y Diana Salazar hayan sido un aporte para la construcción, para que continuemos construyendo en este país. Muchísimas gracias por estar aquí y aspiramos en 8 días continuar con nuestros análisis políticos en cuanto a cómo va nuestro país. Gracias por estar aquí y nos vemos en 8 días. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias por la invitación, Licen, y equipo de MCA también. Muchas gracias.